Bueno, es momento de revisar las noticias internacionales y por eso nos acompaña en el estudio Florencia Vial. ¿Qué ha pasado en el mundo film? ¿Cómo estás, Priscila? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos ustedes en sus casas. Y comenzamos revisando lo que ocurre a esta hora en Estados Unidos, luego que el gobierno de ese país anunció que durante esta semana pondrá nuevas sanciones a Rusia por el arresto y posterior encarcelamiento del activista ruso Alexei Navalny. En caso de materializarse, finalmente serán las primeras sanciones de la administración del presidente Joe Biden que imponga finalmente sobre Moscú, así como las primeras de Estados Unidos por este caso, ya que el expresidente Donald Trump no impuso ninguna por el intento de asesinato del activista que se atribuye a los servicios secretos rusos. Con estas medidas, Biden seguiría la estela, básicamente, de la Unión Europea, que este lunes aprobó nuevas sanciones contra 4 altos funcionarios por este mismo caso. Por su parte, ¿qué ha dicho el Kremlin? Bueno, Rusia aseguró que su gobierno responderá sin falta a estas posibles sanciones de Estados Unidos al país por la condena del líder opositor ruso. Bien, y ahora nos vamos a Brasil, luego que los secretarios de salud de los 27 estados del país exigieron mediante un comunicado que el gobierno de Jair Bolsonaro imponga un toque de queda nocturno y nacional en todo el país para evitar el colapso de la red hospitalaria en las principales ciudades del gigante sudamericano. Todo esto en medio de que las críticas que rodean el COVID en el país son, la verdad es que alarmantes, porque menos del 4% de la población ha sido vacunada hasta la fecha contra el COVID y casi 260.000 personas han muerto en la nación sudamericana a causa de esta enfermedad. Razón por la que el Consejo Nacional de Secretarios de Salud, que reúne a los responsables sanitarios que yo les mencionaba de estos 27 estados, recomendó al presidente la inmediata prohibición de eventos presenciales, como por ejemplo espectáculos, actividades religiosas, deportivas o similares en todo el territorio nacional. También pidieron a través de este comunicado la suspensión de las actividades presenciales en todos los niveles de educación del país, el cierre de las playas y también de los bares y la implantación de un toque de queda nacional entre las 20 horas y las 6 de la mañana y durante también los fines de semana. Volvemos a Estados Unidos, pero con otro tema, luego que ahí lo vemos en las imágenes. El expresidente de Estados Unidos fue mencionado por el diario estadounidense The New York Times, que publicó una noticia exclusiva que no ha dejado indiferente a nadie. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Bueno, porque el medio publicó que en enero pasado el expresidente Donald Trump y su mujer, la ex primera dama Melania Trump, se habrían vacunado en secreto contra el coronavirus y lo hicieron justo antes de dejar la Casa Blanca. Un asesor del exmandatario consultado por el Times se confirmó que el republicano recibió en privado la vacuna, aunque, Priscila, la información no establece qué fórmula fue la que se le administró a la expareja presidencial, si fue precisamente la farmacéutica Moderna o la de Pfizer, y tampoco si ambos recibieron la primera o las dos dosis. Bueno, es una situación que no solo se ha visto en Estados Unidos, en otros países también, y habla de un desapego a la necesidad por priorizar efectivamente a aquellas personas que necesitaban la vacuna urgente en los grupos de mayor riesgo. La verdad es que podemos decir, no, es que esta era 1 o 2 dosis, pero esas 1 o 2 dosis podían salvar la vida quizás de 2 personas, y por eso hay que verlo así en una situación que es mucho más grave que eso, que claro, asegurarse una vacunación VIP. Una vacunación VIP, que es lo que pasa, este escándalo que hemos visto tanto en Argentina como en Perú, y que básicamente por ejemplo, Donald Trump tiene 78 años. Él podría, es obeso a nivel de índice corporal, es obeso. Él podría participar dentro de esta población de riesgo, pero claramente Melania, que debe tener cerca de unos 40 años, claramente no participa o no pertenece a la población de riesgo, y obviamente ahí se quita un cupo, claro. Y es lo que más se critica en Estados Unidos, que es el país más afectado por los contagios. Ahora, también tiene otra lectura esta noticia, porque hay que recordar también que a finales de septiembre y a principios de octubre Trump se contagió de COVID-19 y tuvo que ser hospitalizado durante 3 días en un hospital militar en la ciudad de Washington, del que salió después de que se le administraran anticuerpos de la farmacéutica Regeneron y también del antiviral Remdesivir. Ahora, en el discurso que pronunció el domingo, lo conversábamos ayer en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Florida,
dijo que todo el mundo debería ir a recibir la vacuna, algo que también ha sido sumamente cuestionado, considerando que durante los primeros meses de la pandemia fue uno de los líderes más negacionistas y que además también minimizó los riesgos de la pandemia y también la activación por parte de una iniciativa mundial de generar más vacunas para todo el mundo. Sí, porque finalmente si él lo hubiese hecho de manera transparente y tal como lo dices tú, si es parte del grupo de riesgo con más de 78 años también, con este sobrepeso, hubiese él dado el ejemplo, pero fue tan negacionista en principio que iba a terminar teniendo un discurso muy contradictorio en lo que fue el manejo de la pandemia. Así es, porque de hecho podría haber sido una de las cosas que elogian a Joe Biden es que él siempre estuvo diciendo que había que vacunarse, y debido a su edad, él dijo: yo me voy a vacunar con la primera vacuna que esté disponible en nuestro país. Claro, entonces él predicó con el ejemplo. Exacto, y que ha sido también la tónica que han practicado varios líderes mundiales. Y expresidentes de Estados Unidos también, que decían que lo iban a hacer en medios de comunicación para invitar a la gente a vacunarse, porque esto se trataba de una planificación segura, una vacunación segura. Por eso llama la atención que lo hayan hecho de esta forma los Trump. Bueno, y todo sale a la luz, así que todo se sabe. Todo se sabe. Bien, y ahora nos vamos a Perú, luego que la Fiscalía de ese país denunció algo sumamente delicado, Priscila, que el expresidente peruano Alberto Fujimori, junto a sus exministros de salud, forzaron la esterilización de mujeres andinas para reducir la pobreza. Esto luego del irregular programa de esterilizaciones que fue impulsado por el exmandatario durante su segundo gobierno, en donde 18 mujeres murieron, 5 de ellas por lesiones graves relacionadas por la intervención quirúrgica, dejando además secuelas físicas en cerca de 1.300 mujeres peruanas. Se trata de uno de los casos, obviamente, más emblemáticos de presunta violación a los derechos humanos, que ha esperado más de 20 años para finalmente iniciar este proceso. Por su parte, Alberto Fujimori, quien, recordemos, se encuentra cumpliendo una condena de 25 años de cárcel, decidió no presentarse en la audiencia, ya que sostuvo que no puede ser procesado por ese caso porque no estuvo incluido en su expediente cuando fue extraditado desde nuestro país. Bien, y ahora nos vamos a Indonesia luego que el volcán, ahí lo vemos, Sinabung. Bueno, esta imagen está apurada. Claro, está con un time-lapse a cámara rápida, es para que se aprecie obviamente el movimiento y la magnitud también de esta columna de humo. Pero bueno, el volcán Sinabung es uno de los más activos del archipiélago de Indonesia y que registró, como vemos, esta impactante erupción. Según las autoridades, en las últimas horas se expulsó esta enorme columna de ceniza que ustedes ven y humo también que alcanzó los 5.000 metros de altura, razón por la que de inmediato establecieron como medida de precaución un perímetro de seguridad de hasta 5 kilómetros, debido obviamente al peligro que puede representar esta erupción a los habitantes del norte de Sumatra. Por el material que lanza, porque todo esto es muy tóxico además. Claro, obviamente para evitar intoxicaciones respiratorias también por parte de los habitantes que viven cerca a este volcán. Y de hecho también los expertos advirtieron que la ceniza expulsada podría alcanzar una distancia mayor dependiendo de la dirección y la velocidad del viento. Y por eso también es que hay que recordar, porque cada cierto tiempo estamos mostrándole estas imágenes de volcanes en erupción en ese sector, y es porque ese país se ubica entre el sudeste asiático y Oceanía, junto en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, con 127 volcanes activos y gran actividad sísmica además. Sí. De hecho, el Sinabung tiene una altura de 2.460 metros y muestra una actividad ininterrumpida por lo menos desde el año 2013. Y sus erupciones, obviamente, previas han dejado decenas de víctimas fatales porque muchos, obviamente, al no salir lava, no evacúan. Claro, y eso es lo más peligroso, sobre todo porque se encuentran con esta situación tan grave de frente y no toman todas esas medidas de prevención. Y además también porque muchos de estos volcanes están en localidades donde hay pueblitos muy chiquititos, entonces la comunicación tampoco es muy efectiva por parte de las autoridades como para poder emitir una alerta, por ejemplo, a través de los teléfonos celulares, evacúen, se registró una actividad sísmica, hay actividad volcánica, entonces claramente eso también dificulta la conectividad y la conexión y la comunicación por parte de estas pequeñas aldeas.
Bien, y terminamos este bloque internacional en Ucrania con un increíble rescate, Priscila, que se llevó a cabo, claro, hace unas horas. Como de película. Como vemos, 3 hombres y un adolescente cayeron al agua luego que se quebrara el hielo donde estaban pisando, y el operativo para sacarlos fue extremadamente difícil porque además del frío existía el peligro de que murieran de hipotermia. 2 policías de Dnipro no perdieron, por supuesto, ni un minuto cuando recibieron este llamado de emergencia de auxilio, y llegaron rápidamente a esta zona. Ahora, la dramática operación de rescate fue grabada por una cámara corporal que llevaba uno de los uniformados, y el video difundido por la policía muestra cómo estos agentes, estos valientes agentes, sacaron a los hombres uno a uno del agua, de la congelada agua, con la ayuda de varias cuerdas. Que estaban todos arriesgando sus vidas, porque en cualquier momento eso se podría haber roto. Se quebraba más el hielo y los mismos rescatistas podrían haber caído a estas gélidas aguas. Y razón por eso mismo, Priscila, es que el ministro del Interior de Ucrania, Arsen Avakov, premió a los 2 oficiales por la valentía presentada, obviamente, ante este peligroso también y arriesgado rescate. Sí, haberse atrevidos, y todos en esta ayuda a una verdadera cadena humana lograron rescatarlos. Que bueno, al menos tienen un final feliz. Así pero es. para película. Pero para sí, Sí. es frío. Muchas gracias, Florencia. Que estés bien, Priscila. Igualmente tú.